Gusto estar este día reunido aquí con ustedes en la congregación de la 1 de Mayo, aquí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Muchos de ustedes, o mejor dicho, nadie de ustedes me conoce, apenas me conocí el día de ayer la hermana Linda y su hijo, el hermano Luis, y la hermana Vero. Bueno, ya la había conocido allá en San Luis Potosí en alguna ocasión que ella se encontraba visitándonos allá. Muy poco tiempo el que pudimos convivir la hermana y yo, pero bueno, la vida y Dios, ¿verdad? Principalmente Dios nos pone en estos lugares para compartir la palabra de Dios. Reciban un fuerte saludo, un fuerte abrazo de nuestros hermanos allá en San Luis Potosí, la capital. Y pues bueno, aquí estamos para compartir la palabra de nuestro Dios. Y precisamente ese es el tema para esta mañana, amados hermanos, es perfectamente unidos. Algo que quizás hemos escuchado en muchas ocasiones por parte de nuestros hermanos que han visitado esta congregación, también hermanos que se han pasado aquí enfrente al púlpito y poder desarrollar este tema, pero es un tema primordial, un tema importante para la iglesia, el estar perfectamente unidos. Y Pablo lo menciona, ¿verdad? Y lo deja plasmado allá en 1 Corintios capítulo 1, verso 10, que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el sentir del apóstol. Es el ruego que hace Pablo a cada uno de nosotros quienes hemos creído a la palabra de nuestro Dios. Hemos escuchado muchas veces, hermanos, esta frase en el mundo: la unión hace la fuerza. Y es algo verdadero, es algo que se ha comprobado. Cuando un grupo de personas, hermanos, están unidos y con un mismo objetivo, hacen todo lo que está en su alcance para lograr ese objetivo. Y precisamente esa es la voluntad de Dios, es lo que busca Dios en la vida del cristiano, que esté unido para que el objetivo de la iglesia se cumpla en esta tierra. ¿Qué busca usted hoy en día para el lugar donde se reúne? ¿Qué es lo que busca para la obra de nuestro Dios? ¿Tengo el mismo sentir que Dios? El que cada uno de los miembros, cada uno de nosotros esté perfectamente unido, porque recuerde que la unión hace la fuerza. Debemos de estar, hermanos, perfectamente unidos a pesar de la incredulidad que llega en ocasiones a pasar en la vida del cristiano. Dice allá Romanos capítulo 12, versos 4 al 5, lo siguiente: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, verdaderamente somos muchos, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro, fíjense lo que dice aquí el texto, y cada miembro está unido a todos los demás. Esta versión es de la Nueva Versión Internacional. Pues bueno, la pregunta sería ahora: ¿acaso está dividido Cristo? La incredulidad a este mandamiento bíblico llega a presentarse en ocasiones en aquellos líderes de las congregaciones, aquellos varones que están enfrente de la congregación, aquellos predicadores donde van en contra de la voluntad de Dios. La incredulidad significa aquello que es la imposibilidad o resistencia que tiene una persona para creer o aceptar algo. Y no estamos creyendo, no estamos aceptando la voluntad de Dios de la unidad en las congregaciones. Entonces, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Quiénes somos nosotros para dividir el cuerpo del Señor, que es la iglesia? Y tristemente llega a suceder esto dentro de los lugares donde nos reunimos. Pero también no solamente Pablo menciona acerca de la unidad del sentir de nuestro Dios, sino también Pedro, el apóstol Pedro, allá en 1 de Pedro capítulo 3, menciona él lo siguiente:
Y ese es el sentir que debemos de tener cada uno de nosotros como cristianos, como miembros del cuerpo. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Seamos así como lo acaba de plasmar el apóstol, amigables con los que nos rodean. Seamos amorosos, tengamos ese amor fraternal que como cristianos debemos de tener. Llegamos a caer en la incredulidad cuando no estamos practicando esto que nos está dando el consejo bíblico y lo que acabamos de leer. Seamos perfectamente unidos a pesar del celo que hay en la membresía. Espero que no sea el caso aquí, mis hermanos. Quiero recalcar que es la primera vez que me encuentro aquí en la ciudad de Villahermosa. No conocía a ningún hermano. Ahorita ya puede ser que conozco a la hermandad. Pero llega a pasar tristemente en algunos lugares que he visitado, incluso de donde yo soy originario de la ciudad de Coahuila, del estado, perdón, de Coahuila, y en algunas ciudades de allá del norte llega a presentarse este problema que llega a atacar la iglesia, el celo de la membresía, ¿sí? No porque usted se reúna aquí en esta congregación quiere decir que su exclusividad sea precisamente aquí en la 1 de mayo. Debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, que sí es importante tener la presencia y la membresía aquí y participar en las actividades, pero recuerde que debemos de participar también en las demás actividades de las congregaciones que aquí se encuentren en Villahermosa, Tabasco. Recuerde que la voluntad de Dios es estar perfectamente unidos en todo lo que hagamos. No lleguemos a tomar en cuenta aquellos consejos que van alejados de la voluntad de Dios, consejos humanos. Nosotros como cristianos no seguimos la voz del hombre, sino seguimos la voz de Dios. Mencionaba un hermano en alguna ocasión acerca de este tema palabras fuertes, pero que eran verdaderas. Aquellos que enseñan eso en las congregaciones están dando una enseñanza diabólica. Porque ¿a qué vino el enemigo a este mundo? Bueno, vino a dividir, a destruir, a terminar la obra de Dios, y la voluntad de Él es que estemos perfectamente unidos como hermanos. Porque Cristo vino a eso precisamente, a unir aquello que estaba separado del Padre. Seamos perfectamente unidos a pesar de la falta de fe que llega en ocasiones a la vida de nosotros. Dice allá en Santiago capítulo 2, verso 18, Santiago capítulo 2, verso 18. Santiago capítulo 2, verso 18 dice, pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando la fe falta en la vida del cristiano, se ve reflejada en sus obras. ¿Cuál es mi obra para la iglesia? ¿Cómo puedo decir yo que estoy unido a la iglesia si no hago la visitación necesaria que los demás están haciendo? No trabajo en esa parte esencial del cristianismo, el visitar, el ayudar a la congregación, visitar a los enfermos, amar. Eso es amar al prójimo. Estar con los que se duelen, apoyar a mi predicador en todas las actividades que se proponga para poder simplemente llevar el mensaje de salvación a todas las criaturas. Asistir a las campañas, a los convivios. Básicamente es lo que estamos predicando, la unión en cada una de las actividades que realiza la congregación de la 1 de mayo y las más de 5 congregaciones que hay por aquí en este lugar de Villahermosa. Venía comentando ahorita con la hermana Linda, le preguntaba cuántas congregaciones hay. En San Luis Potosí hay aproximadamente cerca de 11 congregaciones ahí en la capital potosina, y puedo decir, porque lo he visto y lo he vivido, que vivimos una unidad buena, una unidad como le gusta a nuestro Dios,
una unidad para el crecimiento, para el trabajo, para el amor en las cosas de nuestro Dios. Y eso debe de ser en cada una de las congregaciones. Mencionábamos hace un momento, hermanos, acerca del celo de la membresía. Es importante, sí, estar en las actividades primeramente de la iglesia en donde me reúno, en la congregación donde me reúno, pero también apoyar a las demás congregaciones. La exclusividad suya no está en la 1 de mayo, está con Cristo, está con las cosas de Dios. Esa es su exclusividad. Cristo Jesús. Simplemente míreme, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo en Coronel Ontañón 652, allá en la capital potosina, pero si yo siguiera el consejo del hombre, si yo siguiera los malos consejos de aquellos quienes se supone nos deben de dar el consejo bíblico, no estaría en estos momentos aquí compartiendo la palabra de Dios. Donde esté reunido aquellos que aman a Dios, yo también lo estaré. Debemos de estar perfectamente unidos a pesar de la aflicción. Mis hermanos, mis amados hermanos, ¿tenemos luchas? Claro que sí. Y siempre vamos a tener luchas estando en este mundo, pero déjeme le digo algo. Cuando estamos verdaderamente agarrados de Dios, cuando estamos aferrados a Él, Dios nos dará la respuesta siempre, en todo momento. Y debemos de recordar, allá en aquellos lugares donde visito en ocasiones, en la Huasteca Potosina, la vegetación es similar aquí. No he visto árboles aquí enormes como allá, pero a lo mejor debe de haber por aquí en las cercanías o a las afueras. Y esos árboles debemos de estar como ellos, arraigados a la tierra, debemos de estar firmes, debemos de estar bien cimentados para que cuando venga la plaga, para que cuando venga la lluvia, los vientos y cualquier cosa que quiera tumbarlos, no caen esos árboles y siguen de pie. Eso es lo que nos demuestran esos árboles. ¿Cuál es, hermanos, en esta mañana, amigo visitante también, cuál es nuestra plaga? Muchas veces de las ocasiones llegamos a pensar de la siguiente manera: ¿de qué sirve unirnos? ¿De qué sirve reunirnos si somos muy poquitos? A veces algunas congregaciones son 5 o 6 hermanos. Pero si Dios nos prestara esos ojos espirituales, esos lentes para ver que donde hay 2 o 3 reunidos, está todo un ejército de ángeles viendo cómo adoramos a Dios, nuestro pensar sería muy diferente. ¿Para qué lo hacemos si el hermano tiene ciertos defectos? Fíjate, es el que nos guía en algunas cosas, el que nos da los consejos espirituales, pero tristemente no tenemos la mirada en donde deberíamos. Y claro, no estoy diciendo tampoco que como hermanos, bueno, tenemos fallas, sí, pero debemos de dar también un buen ejemplo. Decía en alguna ocasión un hermano, sí somos hombres, vamos a fallar, pero tenemos que portarnos lo mejor posible porque le gustaría que su hijo siguiera el ejemplo de los artistas de hoy en día. Mejor que sigan el ejemplo de los hermanos que son fieles, que son los que más tratan de que su vida sea lo más apegada a la Biblia, que es lo que debería ser cada uno de nosotros. El consejo es ver o tener la mirada puesta en Cristo Jesús. Así es que no dejemos que la aflicción pueda más que la confianza que deberíamos de tener como cristianos en nuestro Dios, en nuestro Creador, en Cristo Jesús, quien Él mismo dijo, he vencido el mundo. ¿Qué te preocupa? Nada podrá separarte de mí, del amor que te ofrezco, de la salvación tan grande que has obtenido al ser bautizado. Incluso la muerte física no te podrá separar de mí y de mi Padre que está en los cielos. Esa es la confianza que debemos de tener y la unidad que debemos de presentar a pesar de la aflicción. Debemos de estar así también perfectamente unidos a pesar de la apostasía. ¿Sí? Y recordemos, ¿verdad?, que la apostasía es precisamente apartarse del camino correcto, apartarse de la verdad,
de la enseñanza bíblica que ha sido transmitida desde Jesús, los apóstoles, los cristianos del primer siglo y lo que se predica actualmente en la Iglesia de Cristo. Esa es la enseñanza bíblica perfecta, la que no ha sido modificada por el hombre y que se sigue predicando hoy en día gracias a nuestro Dios. Pues bueno, aquí en este punto, hermanos, debemos de estar perfectamente desunidos a la apostasía que se presenta hoy en día. Algo muy chistoso me pasó hace poco. Estaba teniendo un sueño y quiero nada más recalcar que esto es meramente un ejemplo. Sabemos que los sueños son sueños. No es la voluntad de Dios, no es como algunos grupos religiosos dicen que Dios me habló. No, es meramente un ejemplo lo que voy a dar. Y estaba soñando que estaba reunido en un lugar, así como ahorita, en un lugar donde no era mi lugar de reunión. Y veía que comenzó todo muy bien y dijeron, vamos a dar el rol de participación de cada uno. Y pasó una dama a presidir en mi sueño. Inmediatamente mi reacción fue de asombro y hablé y dije, hermana, paré en mi sueño, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo y le dije, usted no puede presidir. Y que los demás comienzan a saltar y pues bueno, y se hizo un relajo. Pero en todo momento debemos de estar perfectamente unidos a lo enseñado por Cristo y desunidos a las enseñanzas del hombre. Como siguiente punto estaremos viendo perfectamente unidos con amor. El amor es el vínculo perfecto que nos dará la oportunidad de estar perfectamente unidos. Es difícil, hermanos, es difícil amar a aquellos que quizás no nos saludan, aquellos que incluso nos llegan a ignorar y a negar como hermanos en la fe. Es difícil, pero Jesús nos enseñó algo muy diferente. Nos enseñó a amar a todos, incluso a aquellos quienes nos niegan como hermanos. Debemos de amar a todos y tener la misma posición que Cristo tuvo para con ellos. Vamos a recordar un pasaje bíblico muy conocido también por nosotros, pero fíjese cómo le vamos a dar el enfoque a la actitud que tuvo Jesús al ver que le ignoraban, que lo querían matar, que también ellos no tenían el conocimiento de Dios en su corazón. Vamos allá a Mateo capítulo 9, verso 36. Mateo capítulo 9, verso 36 dice de la siguiente manera. A la luz de las Escrituras leemos, y al ver las multitudes, fíjese la reacción de Jesús, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O que tienen pastor, pero que quieren que hagan la voluntad del pastor y no del buen pastor que es Jesús. ¿Cuál es la voluntad de él? Estar perfectamente unidos, amando a todos aquellos que incluso nos niegan como hermanos. El amor de Cristo es inmenso y ese es el mismo amor que debemos de tener nosotros para con cada uno de los que nos rodean. Un amor inmenso. No dejemos así, hermanos, de practicar el amor entre nosotros, porque Pedro lo dijo, amaos fraternalmente, ser amigables. Y si no nos saludamos, no estamos practicando eso. Debemos de tener el amor que nos llevará a la paz y al gozo como cristianos, como miembros de un solo cuerpo. Perfectamente unidos, hermanos, con fe. Ahora vamos a ver la otra parte de la moneda. La fe que los apóstoles enseñaban a la iglesia, prevalecer unidos hasta el fin, como la hizo también ellos en el primer siglo, nos llevará a prevalecer en la enseñanza del Hijo de Dios. El mandamiento de unidad fue claro. La oración de Jesús, la oración sacerdotal de él,
antes de que pasaran todas las cosas, que fue lo que leyó hace poco el hermano en esta mañana, es esa. Jesús quiere que estemos unidos como Él y el Padre lo están. Que verdaderamente digamos lo que dice Efesios 4 del 5 al 7. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esa es la unidad que proviene del cielo. Debemos de estar perfectamente unidos con sufrimiento. Sí, así es, hermano, dirá, pues nadie le gusta el sufrimiento, pero hemos escuchado también que es necesario sufrir, que es necesario derramar lágrimas, desvelarnos, preocuparnos por los que están aquí en el corazón. Porque el sufrir nos dará la experiencia, nos dará las herramientas necesarias para que nosotros como cristianos cumplamos también un mandamiento, ser instrumentos de consolación, poder apoyar al hermano, a la hermana, ser sensibles a lo que está sucediendo en la vida de los demás. Nuevamente les recuerdo, amados los unos a los otros con amor fraternal, porque esa es la unidad, es el vínculo perfecto que Dios desea en cada uno de nosotros, perfectamente unidos a pesar del sufrimiento. Vemos cómo hermanos que vienen de otros lugares en carretera se quedan tirados allá, hablan sin conocer quizás a alguien de esta congregación. Yo sé que más de uno estará puesto y dispuesto a ir a apoyar a esos hermanos que vienen en carretera. Ese es el amor que Dios desea en cada uno de nosotros. Nos importa, somos sensibles a los demás y así estaremos unidos. El sufrimiento de los demás nos dará la sensibilidad que debemos de tener con ellos, y qué hermoso es cuando te acompaña la iglesia en los momentos difíciles. Es hermoso. Perfectamente unidos, tercer punto. Perfectamente unidos en la obra. Si verdaderamente trabajamos unidos en la obra de nuestro Dios, nada, absolutamente nada nos podrá detener. En aquellos lugares que visitamos y hacemos campañas en la Huasteca, hay programas de radios, de grupos denominacionales donde se enseña, sabemos que la verdad a medias. Un evangelio de hombres. Pero ¿cómo podemos nosotros atacar esa enseñanza mala? No, trabajando perfectamente unidos en la obra de nuestro Dios, haciendo lo que nos corresponde simplemente como cristianos, llevar el mensaje de salvación a todos los que están deseosos y a todos los que tienen dudas de saber qué es lo que ha hecho Jesús por ellos en la cruz. Perfectamente unidos en la obra. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? Dice Hebreos capítulo 10, verso 24. Podemos notar las palabras del escritor, porque unidos, predicando, evangelizando y trabajando para lo que fuimos llamados, así anunciaremos a Cristo y el perdón de pecados. La unidad hace la fuerza, como habíamos dicho, cuando vemos cómo en el mundo, hermanos, las empresas están perfectamente unidas como engranaje de un reloj, embonan perfectamente porque cada quien hace su parte. Que cuando uno no lo hace, la producción baja, el crecimiento de la empresa se detiene, y pasa lo mismo en la iglesia. Cuando no estamos trabajando, no estamos, como dicen, estirando para el mismo lado, se va a batallar más con la obra que nos ha sido encomendada. Si trabajamos con ese mismo objetivo de todos, lograr que estemos unidos en el evangelismo, podrá escuchar a aquella persona que está escuchando el mensaje mal, escuchará el bueno, escuchará el mensaje no adulterado, escuchará la voluntad de Dios, escuchará el evangelio en toda su pureza. Pero mientras, no. Debemos de estar perfectamente en la obra de nuestro Dios. Romanos capítulo 10, verso 14 dice:
¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique el evangelio en toda su pureza? Por eso la importancia de la unidad de la iglesia en la obra, la cual hemos sido encomendados. Perfectamente unidos, hermanos, en la adoración. Efesios capítulo 5, verso 19 menciona, ¿verdad?, cómo debemos nosotros de adorar. Uno de los aspectos importantes en la iglesia es el cantar con fruto del labio. No dice que debemos de aplaudir, no dice que debemos de golpear dos palitos así, no dice que debemos de utilizar instrumentos, saltar, correr, bailar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice fruto del labio, con tu voz, alaba mi nombre, con salmos espirituales, con cánticos. Eso es lo que está ya establecido por Dios. Nosotros no somos nadie para poder modificar ese mandamiento. Y sabemos cuál es el plan de adoración de Dios. Debemos en cada domingo, ¿verdad? Número 1, meditar en su palabra. Número 2, con cánticos espirituales. Número 3, hacer oraciones. Número 4, ofrendar. Y número 5, y lo más importante, dice Pablo, que debemos de enfocarnos en mente, alma, espíritu y corazón en la cena, en participar de la cena del Señor. Esos son los 5 actos de adoración que debemos de tener presente y que como hombres no tenemos la autoridad para modificar. Debemos de estar perfectamente unidos en ello. Pero no solamente en este punto, vamos a profundizar un poco más en la cena del Señor. Pablo lo sabía que él no tenía la autoridad para cambiar lo que ya había sido establecido para el hombre proveniente del Dios y creador de los cielos. Fíjese lo que dice, y un texto que leemos quizás todos los primeros días de la semana, dice Primera de Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor, fíjese lo que dice, lo que también os he enseñado. Lo que él recibió, simplemente lo que hizo fue transmitirlo, no modificarlo. Y debemos de estar perfectamente unidos en ese sentir, en la adoración, en la cena del Señor, recordando que el jugo nos trae a nuestra mente la sangre derramada por Cristo, que el pan nos recuerda el cuerpo lastimado, el cuerpo crucificado, lasallado, golpeado, escupido de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos gozar de la salvación, de la vida eterna. Debemos de tener en mente, cuando estamos en ese momento, estar perfectamente unidos en tristeza porque murió, en felicidad porque nos da esperanza. Debemos de recordar que sí, murió, fue sepultado, pero nos da una alegría que al tercer día resucitó. Y todavía más alegría es recordar que por segunda vez vendrá a esta tierra como nuestro Dios. Debemos de estar perfectamente unidos en, bien importante, hermano, hermana, como dicen por allá nuestros hermanos, despierte si se ha quedado dormido, dormida. Muy importante, perfectamente unidos en el compañerismo, y viene de la mano de la aflicción. Cuando acompañamos en el dolor a nuestros hermanos, podremos decir y recordar quiénes estuvieron a nuestro lado. En alguna ocasión me habló una de mis tías que, bendito Dios, está dentro de la iglesia, y me comentaba: Héctor, necesito que me des un consejo porque una hermana está pasando por momentos difíciles. Un nieto de ella tiene cáncer y lo ve sufrir y dice que ha perdido la fe. Incluso ya no puede orar como antes porque ve cómo sufre y siente que Dios no le escucha. Si yo no sé qué decirle, yo le dije a ella: no importa, ve, y aunque te quedes callada, simplemente pon tu hombro para que ella llore en él. Eso es compañerismo. Ella se va a acordar que aunque no le dijo usted nada, porque muchas veces
no vamos a tener las palabras de consolación para los que buscan ser consolados. Pero si usted le acompaña en su dolor, si usted le brinda ese abrazo, recordará que el hermano o la hermana tal estuvo conmigo en esos momentos difíciles, perfectamente unidos en el compañerismo. Porque también, hermanos, ¿cómo diremos, hermano, si ni siquiera sé su nombre, si ni siquiera sé dónde vive, si ni siquiera sé cuántos hijos tiene? El compañerismo es también una base importante de la unidad dentro de la iglesia. Debemos de convivir más con los hermanos. Yo, dirán, soy muy metiche. Conozco casi a la mayoría de mis hermanos allá en la capital porque me gusta platicar con ellos. Me gusta saber en qué trabajan, cuántos hijos tienen, de dónde son originarios, porque así hay ese vínculo entre nosotros de hermandad. Pero si no lo hacemos, hermanos, no estaremos perfectamente unidos en el compañerismo. Anímese, quédese cuando hay una campaña y hay convivio, a platicar con aquellos quienes están solitos allá sentados, esperando a que alguien simplemente diga hola, ¿cómo está? Ese es el compañerismo que Dios le agrada. Conocer a nuestros hermanos. Ojo, y no caer en conocer esa información quizás que en confianza nos da el hermano o la hermana y llevarlo en chisme. Somos muy buenos para eso, pero debemos de actuar más como Dios. Escuchar la necesidad del hermano y ver cómo le podemos apoyar. No ponerle el pie, no hablar de él o de ella, sino apoyarle porque estamos perfectamente unidos en un verdadero compañerismo cristiano. Punto 4 de 10 que traigo. No se crean. No. Ya estamos por terminar, hermanos, esta pequeña meditación. Espero en Dios, ¿verdad?, que sea de ayuda para cada uno de nosotros. Dice el último punto de esta predicación: perfectamente unidos. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Así de simple, hermanos. La unidad, el trabajo, el amor, todo lo que usted haga en esta tierra, Dios le va a recompensar. Con esa esperanza que nos ha dejado, ¿verdad?, allá en Colosenses 1:23, pero hay una condición para poder alcanzar la esperanza que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Dice Colosenses, vamos a leer Colosenses, esa sí no la anoté aquí, déjeme la busco. Colosenses capítulo 1, verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, bien importante esto, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Habrá esperanza si no nos movemos nosotros de la fe, de lo que hemos creído, de lo que seguimos profesando como cristianos, de lo que hacemos para la obra de nuestro Dios. No espere a que los hermanos, no espere a que los predicadores o incluso la misma familia le reconozca lo que hace para la obra. Pero si usted no se mueve de lo que está haciendo, en aquel día el que le va a reconocer eso es el Hijo de Dios y le dará la corona de vida eterna, porque hay esperanza en él. Debemos de estar perfectamente unidos. ¿Por qué? Porque hay ayuda. Hablamos acerca del compañerismo. Siempre es importante tener un acompañamente físico. ¿Por qué? Porque así también nosotros podemos hacer más ameno el andar en esta vida. Claro, tenemos el acompañamiento 24/7, 365 días de nuestro Dios. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el acompañamiento físico, el acompañamiento de nuestros hermanos, la ayuda de ellos, nos va a poder apoyar para que lleguemos juntos, no solos. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que lleguemos juntos a la meta final, no con uno, con dos, con tres, sino con millones de personas y almas que vengan a los pies de Cristo.
Esa es la voluntad de Dios. Entonces debemos de estar perfectamente unidos porque hay ayuda. En todo el camino, en todo nuestro andar en esta tierra, tendremos la ayuda de nuestros hermanos para que cuando caiga, me levante y diga, síguele, falta poquito, para que recibas tu corona de vida eterna. Eso es el acompañamiento y la ayuda que tenemos de nuestros hermanos que son enviados por nuestro Dios. Debemos de estar perfectamente unidos. ¿Por qué? Simplemente porque vale la pena. Usted cuando estudia una carrera, sabe que las horas de desvelado, que se pone ahí a quemarse las pestañas, leer, acabarse su vista, no lo hace porque sí, no lo hace porque le es grato. Sabe que es necesario hacerlo porque vale la pena. Va a recibir un título, va a poder alimentarse de eso que estudió. De la misma manera, en el cristianismo sucede lo mismo. Hacemos todo esto y estamos perfectamente unidos porque vale la pena. La recompensa será grande. Hay moradas en los cielos. Jesús fue a prepararlas. Todo está puesto para que usted simplemente reciba las bendiciones de Dios. Pero es necesario que hagamos nosotros nuestra parte. Ya sé que quieren que acabe, pero ese es el último punto. Debemos de estar entonces, hermanos, perfectamente unidos. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Y regresamos al texto con el que iniciamos. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23. Y así estamos concluyendo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué debemos estar perfectamente unidos? Porque es la voluntad de Dios. Así de sencillo. Y como habíamos dicho al principio, hermanos, y estamos ya concluyendo, debemos de estar perfectamente unidos porque la unión hace la fuerza. Hermano Jesús, usted podría venir aquí tantito adelante. Perfectamente unidos porque la unión hace la fuerza. Nuestro hermano nos va a ayudar a hacer esta ilustración. Nosotros somos, cuando trabajamos solos, esta hoja. Hermano, ¿podría usted romper esta hoja, por favor? ¿A la mitad? Sí, a la mitad. Muy bien. Ahora, por favor, hermano, le pido de favor que me rompa estas hojas que están unidas con este borde. No puedo. Inténtelo, por favor. No puedo. No puedo. Bueno, haga La cinta. sí. No, unidas. Unida. Acuérdense del tema. Esas hojas, cuando nosotros verdaderamente estamos unidos, no va a poder absolutamente nadie rompernos, hacernos frágiles. Pero si estamos solos, nos van a romper por la fragilidad que representa una sola persona. Que el Señor les bendiga y espero en Dios que este mensaje sea de ayuda para cada uno de nosotros. Amén.